¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Vamos a comenzar hoy, como ustedes saben, una serie nueva de estudios de predicación. Ya hemos terminado el domingo pasado con el Sermón del Monte, que incluye obviamente los capítulos del 5 al 7 del libro del Evangelio de Mateo. Y ha sido algo muy edificante y ha sido muy consolador y confortador para nosotros en estos meses poder haber trabajado y poder haber predicado y estudiado el Sermón del Monte. Y hoy vamos a comenzar con una nueva serie y el libro que hemos decidido comenzar a predicar es un libro del Antiguo Testamento. Es más, es el primer libro del Antiguo Testamento. Es más, es el primer libro de la Biblia. Ustedes ya sabrán que estoy hablando de Génesis. Génesis nos cuenta nos cuenta toda la historia de la redención desde el principio. Génesis nos cuenta lo que sucedió en el principio. De hecho, Génesis es una palabra que significa principio, una palabra que deriva del griego que significa principio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Génesis? ¿Por qué Génesis? ¿Por qué hemos decidido empezar con Génesis? ¿Por qué este libro y no otro? Bueno, yo quiero mencionarles hoy al menos 4 motivos de por qué hemos decidido comenzar a estudiar Génesis. Primero, porque Génesis está en la Biblia. ¿Sí? Primero, porque Génesis está en la Biblia. Y porque Génesis es tan palabra de Dios como cualquier otro libro de la Biblia. Así como los demás 65 libros. Y no hay un libro de la Biblia que sea más o menos palabra de Dios que otro. Y eso es algo que debemos comprender y entender. Creemos que toda la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es palabra de Dios. El segundo motivo es que creo que a veces hay cierta reticencia o cierto rechazo a leer o a predicar el Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que el Antiguo Testamento es tan importante y tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. La palabra del Señor es perfecta, toda la palabra del Señor es perfecta, todos los libros de la Biblia son perfectos y son palabra de Dios inspirada que Dios mismo ha hablado. Y a medida que vayamos predicando toda la Biblia y a medida que vayamos estudiando nuestros libros del Nuevo Testamento, vamos a ver también qué enriquecedor que es para nosotros y lo precioso que es el Antiguo Testamento a medida que lo vayamos entendiendo. Tercer punto, yo creo que la Biblia estaría incompleta, de cierta manera, sí, y a lo mejor habría muchas cosas que no se podrían entender y comprender si el libro de Génesis no estuviera en la Biblia. Este precioso libro acomoda todo lo que es el escenario para toda la obra de redención que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y eso se va desarrollando a lo largo del resto de toda la Biblia. Y el cuarto punto, podría mencionar muchos más, pero simplemente elegí 4. Que casi todas las doctrinas y enseñanzas importantes de la Biblia tienen su cimiento en el libro de Génesis. Casi todas las enseñanzas importantes que nos enseña la Biblia y las doctrinas que nos enseña la Biblia tienen su cimiento, tienen su pilar en el libro de Génesis. Por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina de la redención misma, la doctrina de la justificación por la gracia, por fe, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la personalidad y la persona misma de Dios, la doctrina de la caída, la doctrina de Israel, de la promesa del Mesías, la doctrina del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Podría continuar y seguir. Estos son al menos 4 puntos que nos han llevado a elegir el libro de Génesis para poder predicarlo. En cuanto al autor, ya ustedes sabrán que el autor de los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia fue ¿quién? Moisés. ¿Sí? El autor del libro de Génesis fue Moisés. Y el Nuevo Testamento tiene evidencia clara de esto. El Señor Jesucristo mismo, en Juan 5:45 al 47, si lo quieren anotar para leer después, menciona que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y creo que si el Señor Jesucristo lo dijo, esa autoridad es suficiente para nosotros hoy. No, es así.
Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y sabemos que Moisés no vivía cuando todo sucedió en el principio, cuando sucedieron los hechos descritos en Génesis, pero algunos dicen que la tradición judía venía anotando todos estos hechos desde antes de desde la fundación del mundo, y la tradición escrita, Moisés se ocupó de recopilar todo eso bajo la guía del Espíritu Santo, obviamente sabemos que es así, y a escribirlo y ponerlo en un libro. Pero de lo que estamos seguros es que claramente creemos que el Espíritu de Dios guió a Moisés a escribir el libro de Génesis, y eso para nosotros es más que suficiente. En cuanto a su propósito y el mensaje que tiene el libro de Génesis, yo creo que podemos hacer una separación del libro de Génesis en 2 grandes partes. Los capítulos del 1 al 11 tratan la historia de la humanidad en general, desde la creación hasta el capítulo 11, que nos hablan de la humanidad en sentido general. Y desde el 12 al 50, Dios comienza a tratar la historia de Israel en particular. Esto sugiere que el propósito del libro, en cierta manera, es explicar los comienzos del hombre y del pecado del hombre y continuar con Israel y el plan divino de salvación a través de Israel, que es el pueblo por el cual llegaría el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Uno de los temas claves y principales que nos vamos a encontrar en Génesis a medida que lo vayamos desarrollando es la elección. La elección desde antes de la fundación del mundo de los escogidos es uno de los temas principales y que domina casi todo el libro de Génesis. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir tratando a medida que vayamos avanzando. Entonces vamos a la porción de hoy. Hoy vamos a leer Génesis. Si abren sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Creo que no van a tener problema en encontrar Génesis, porque es el primer libro de la Biblia. Así que leemos nuestra porción para hoy de la palabra. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esta es nuestra porción de hoy, que es el primer día de la creación. Y el libro, la Biblia, empieza con esta afirmación tan clara y tan contundente que dice: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y esta afirmación con lo que la Biblia empieza es una clara respuesta a una pregunta que la humanidad se hace todavía hoy, que se ha hecho por siglos. Filósofos, pensadores o científicos pueden diferir en la respuesta a esta pregunta, pero la pregunta es: ¿quién creó todo en lo que estamos? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Cómo comenzó el universo? Y la Biblia responde con esta afirmación: en el principio creó Dios. Hay muchas teorías acerca de la creación. Algunos dicen que se creó por una o por varias explosiones, la famosa teoría del Big Bang, y que luego todo fue evolucionando hasta llegar a ser lo que es. Pero la Escritura lanza una afirmación totalmente contraria a estas teorías. La Escritura dice: en el principio creó Dios. La Biblia declara que el mundo no se creó a sí mismo. El mundo no se creó a sí mismo, sino... Y la Biblia tampoco dice que la creación del mundo fue el resultado de un accidente o de una explosión. No, la Biblia dice claramente que en el principio creó Dios. Y si alguien se acerca a leer la Biblia, generalmente muchas personas cuando van a leer la Biblia por primera vez, es el primer lugar donde la abren. Quizás este versículo, Génesis 1:1, sea el versículo más leído de la Biblia. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y si vos vas a la Biblia y lees este pasaje
decís, en el principio creó Dios, y crees lo que la Biblia dice ahí, podés seguir leyendo el resto. Si no crees esa principal afirmación, no podés seguir leyendo el resto. El que no cree este primer párrafo ya no puede continuar con su lectura de la Biblia. Porque si no cree lo primero, ¿cómo va a creer el resto de las cosas? Es imposible continuar leyendo la Biblia sin creer este primer versículo. Vuelvo al versículo otra vez, dice, en el principio creó Dios. Y cuando la palabra dice creó Dios, la palabra que se usa allí para Dios es una palabra hebrea que ustedes habrán escuchado mencionar, que es Elohim. Sí, es una palabra muy conocida, hebrea, que es Elohim. En el idioma hebreo, Elohim es una palabra que está en plural. Es interesante, porque Elohim es una palabra que está en plural. Es como si la Biblia dijera, en el principio creó los dioses, o creó dioses. ¿Qué significa esto? Porque es usada, esta palabra en plural, es usada como si fuera singular también. ¿Qué significa esto? Claramente la palabra hebrea Elohim hace referencia a la Trinidad. Claramente esta palabra hebrea Elohim hace referencia a la Trinidad. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu estaban presentes y eran partícipes activos de la obra de la creación. Algo parecido sucede cuando más adelante Dios crea al hombre, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Martín Lutero, cuando comentaba acerca de esta palabra hebrea Elohim, refiriéndose a Dios, dice lo siguiente: pero tenemos un testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las tres personas en una única naturaleza divina. Fíjense, Elohim, una palabra plural que se usa como singular. La palabra plural refiriéndose claramente a la Trinidad, pero que es un solo Dios. ¿Sí? Aquí ya vemos en este primer pasaje la doctrina de la Trinidad tan clara delante de nuestros ojos. Y Dios, mis hermanos, es un diseñador inteligente. Solo Dios pudo haber creado el universo perfecto. Hay algunos que dicen, esta teoría del Big Bang que ustedes habrán escuchado, dicen que la casualidad fue la que creó todas las cosas. Pero esta afirmación es tan, ¿cómo decirlo?, es tan tonta, por decirlo así. Pensar que la casualidad puede llegar a crear algo perfecto raya la ignorancia. Y les voy a demostrar por qué. Nosotros creemos que solo un creador inteligente y perfecto pudo haber creado algo que tenga un sustento perfecto como lo tiene el universo hoy. El hecho de pensar que la casualidad puede hacer algo por sí misma es algo totalmente absurdo. Muchas personas a lo largo de la historia han caído en este tipo de absurdos, pasando por sabios, de cierta manera. Por ejemplo, hay un bioquímico, dijo la siguiente frase, dice, la casualidad sola está en la fuente de cada innovación de toda creación en la biosfera. La casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución, decía este bioquímico. Vamos a ver algunos términos por ahí científicos, así que les pido que me tengan paciencia, pero voy a tratar de ser lo más claro posible en estas cosas. Pero básicamente lo que creía este hombre es que todas las cosas son creadas y sustentadas por la casualidad. Pero pensemos por un momento que cualquier físico, científico físico, no estaría de acuerdo con esta afirmación. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo lanzo una moneda al aire, ¿sí? Yo tiro una moneda al aire, la dejo caer, la agarro y la pongo sobre mi mano. La posibilidad de que caiga cara esa moneda es del 50%, así como la posibilidad de que caiga seca es del 50% también. Pero que caiga
cara o seca no depende de la casualidad, diría cualquier físico científico serio. ¿De qué depende de que caiga cara o seca? Un físico diría, depende de la fuerza con la que se lanza la moneda, depende de la fuerza de la corriente de aire en ese momento al alzar la moneda, depende de la presión del aire, depende también del momento en el que se agarra la moneda y depende si la moneda se gira o no cuando cae en la mano. Todos estos factores ordenados hacen que la moneda caiga cara o seca. Evidentemente no es la casualidad la que hace que la moneda caiga cara o seca. Es un conjunto de factores ordenados, físicos, que hacen que la moneda caiga de uno u otro lado. La casualidad no hace absolutamente nada. La casualidad solamente describe la probabilidad de que algo suceda, pero no hace absolutamente nada por sí misma la casualidad. Cuando el famoso astrofísico, no sé si habrán escuchado alguna vez de Carl Sagan, era un astrofísico en la década de los 80 y los 90, muy famoso, muy conocido en los Estados Unidos y en todo el mundo, que él quería buscar vida inteligente en otros planetas. Él quería buscar. Entonces, cuando pidió financiamiento al gobierno de Estados Unidos para poder buscar vida inteligente en otros planetas, lo que él hizo fue lo siguiente: él usó un instrumento muy sensible para encontrar señales de radio en el espacio distante. ¿Y qué es lo que él buscaba en estas señales de radio? Él buscaba orden y buscaba un patrón coherente. Buscaba orden y patrón coherente. Para demostrar que había vida inteligente en el universo, en otras galaxias, él buscaba orden y patrón coherente. Eso demostraría que las señales que eran transmitidas por una vida inteligente. De la misma forma, el orden y el patrón de todo el universo demuestra que fue formado por vida inteligente. El orden y el patrón del universo demuestra que fue formado por vida inteligente, no por la casualidad. Constantemente hay científicos que buscan señales y reciben patrones y señales del universo, sean sonidos, sean señales visuales, lo que fuere, pero no le dan importancia a esas señales que reciben porque no tienen patrón ni orden. No tienen patrón ni orden. Pero en cuanto hay alguna señal que puede llegar a tener algún patrón, algún orden, los científicos prestan atención porque puede significar que vida inteligente esté mandando esas señales. Claramente el patrón y el orden con el que es sustentado el universo demuestra y da testimonio de que la creación es obra de un ser inteligente, Dios mismo. Cuando el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 1, dice que la creación da testimonio de Dios. Esto no es algo que lo digan los científicos, es algo que la Biblia lo dice. Por eso lo creemos. Pero aún los científicos tienen que reconocer y decir, esto es así. El orden de la creación, la perfección con la que son sustentadas todas las cosas, la perfección con la que hace que una atmósfera no aplasta a la otra, la perfección que hace que el aire sea respirable para nosotros. Todos esos factores físicos son sostenidos y sustentados por Dios, y solamente Dios lo puede sustentar y lo puede mantener de esa manera. Entonces, el hecho de pensar que la casualidad puede hacer algo por sí sola es extremadamente absurdo. Y la verdad, y la Escritura lo declara claramente en este versículo, que dice que en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. El versículo continúa, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y claramente el Señor creó los cielos y la tierra cuando no había nada. La Escritura nos dice, había algo de lo que Dios tomó para hacer los cielos y la tierra. No, dice que Dios creó los cielos y la tierra cuando no había nada. Y esto es algo asombroso, es una característica de Dios mismo. La Biblia no dice que Dios usó material o que usó materia prima
para usar algo, para crear algo. Eso es algo que hacemos nosotros, los hombres. Necesitamos tener la materia prima para poder crear. Dios, o la palabra de Dios, creó de la nada. Dios creó las cosas de la nada. Dios tampoco creó los cielos y la tierra de sí mismo. No dice que Dios sacó de sí mismo para crear los cielos y la tierra. No. Dios es totalmente distinto a su creación. Él la creó de la nada. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Hay una leyenda muy antigua que cuenta, dice que cuando las 22 letras del alfabeto hebreo querían estar al comienzo de la Biblia, es decir, dice que esta leyenda dice que las letras se peleaban y discutían entre ellas para ver quién iba a estar al principio de la Biblia, qué letra iba a estar. Y la letra Bet, porque la palabra esa en el principio, la palabra hebrea es Bereshit, así se pronuncia, y la letra con la que empieza la Biblia, la primera letra hebrea es la letra Bet, ¿sí? El alfabeto hebreo. Y esta letra Bet dijo lo siguiente: oh Señor del mundo, que sea tu voluntad crear tu mundo a través de mí, ya que todos los moradores del mundo te dan alabanza diariamente a través de mí. Y como es dicho, bendito sea Jehová para siempre. Amén. Amén. Esta letra B en esta leyenda dice, decidió darle toda la gloria a Dios por ella poder estar al principio. Entonces Dios la colocó al principio del libro de Génesis. Es una linda ilustración para entender que Dios es el autor de la creación y que Él creó todas las cosas de la nada. Ahora, estas palabras iniciales de Génesis tienen una suprema importancia para nuestro mundo hoy. ¿Qué importa esto hoy? ¿En qué nos afecta a nosotros hoy que Dios haya creado en el principio los cielos y la tierra? Muchos científicos, como decía hoy, hablan muy seguros de su conocimiento acerca del universo o de sus descubrimientos revolucionarios, por decirlo así. Y cuando ellos hablan con esta supuesta sabiduría, lo único que demuestra la luz de las Escrituras es que solamente están caminando en la oscuridad a tientas. Otro de los ataques que recibe esta enseñanza bíblica es que algunos creen que Génesis, del 1 al 11, tiene un sentido solamente poético. Es decir, que Dios escribió estos primeros 11 capítulos, los contó, y en una forma poética, que no fue literal, no fue tal cual así como dice en Génesis. Esto tiene una interpretación alegórica. Nosotros vemos que hay algunos elementos poéticos en estos pasajes, pero creemos que este relato fue escrito con realidades históricas claras. Si la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay elemento poético en este caso. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué decimos esta interpretación es la verdadera? No es la interpretación que se trata de hacer de Génesis como algo alegórico, como algo figurativo. Porque el Señor Jesucristo lo interpretó como algo literal. Vamos a buscar, acompáñenme ahí en Mateo 19, del 4 al 6. El Señor Jesucristo mismo citando Génesis capítulo 3, dice lo siguiente en Mateo 19, 4 al 6. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor cita las palabras textuales de Génesis capítulo 3. Y el Señor lo interpreta de manera textual y de manera literal. No de manera figurativa. No dice, bueno, esto es algo que hay que interpretar de otra manera.
Es cierto también que Génesis no fue escrito como un documento científico. La idea de Génesis no es dar todas las evidencias científicas de que Dios creó los cielos y la tierra. Y la intención de Dios no era esta. Imagínense si Dios tenía que haber detallado científicamente cada cosa en el libro de Génesis. Yo creo que Génesis hubiera sido tan largo que no nos alcanzaría nuestra vida para poder terminar el libro de Génesis. ¿Sí? ¿Quién entendería? Solamente un científico entendería el libro de Génesis si hubiera sido escrito así. No tendría sentido y sabemos que Dios es sabio y creemos que si Él lo escribió así, nos lo dio hoy así, es porque fue lo mejor y porque es perfecto. Es algo que cualquier persona que lea puede entenderlo. Pero nunca debemos dudar que lo escrito es literal. Que si Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esto significa lo que allí dice. No debemos interpretar esto de manera poética, ni mucho menos. Ya vamos a ir más en detalle sobre esto un poquito más adelante. Otros lo que han hecho es mezclar las ideas evolucionistas con lo que la Biblia enseña, diciendo que esos días mencionados no son días de 24 horas. Ellos dicen que no son días literales, que estos días en los que Dios fue creando pueden haber sido eras de miles de años. Entonces lo que tratan de hacer es decir, bueno, la ciencia ha descubierto, entre comillas, que este material o estos huesos que se encontraron son de 70.000 millones de años atrás. Entonces, ¿cómo podemos encajar esto que descubrió la ciencia con lo que dice la Biblia? Listo. Digamos que esos días de los que habla Génesis no son días de 24 horas, sino que son eras de millones de años. Y solucionamos el problema. Y quedamos bien con la ciencia y quedamos bien con lo que dice la Biblia. Pero yo tendría varias preguntas para hacerle a estas personas que hacen este tipo de afirmaciones. Si esos días no fueron días de 24 horas, Dios, ¿por qué dijo que son días? ¿Por qué Dios no puso simplemente la palabra eras en esos lugares? En una era de millones de años Dios creó los cielos y la tierra. La primera era de miles de años Dios dijo sea la luz y fue la luz. ¿Por qué Dios pone esa palabra días en el hebreo yom? ¿Por qué está esa palabra que significa día como lo usamos hoy de 24 horas? El texto es extremadamente claro y la interpretación depende del uso correcto del idioma hebreo, que en este caso esa palabra para referirse a día es un día de 24 horas. Otra pregunta. No debe haber necesidad de refutar la idea de que la palabra hebrea en este sentido significa un período o era. Los diccionarios hebreos son nuestra fuente más confiable de información concerniente a estas palabras hebreas. Es decir, yo no puedo agarrar y buscar a ver qué significa día hoy en un diccionario español o en un diccionario inglés, siendo que en el original fue escrito en hebreo. Yo, si quiero ser fiel al texto, debo buscar en un diccionario hebreo qué significa esa palabra para referirse a días. ¿Sí? Entonces, claramente, esa palabra se refiere a un día de 24 horas. Y a esto estas evidencias, estos argumentos son indiscutibles. ¿Sí? Y la tierra es una tierra joven, no es una tierra vieja, como dice la ciencia. No tiene millones de años, como dicen los científicos. La Tierra no tiene más de 5.000, 6.000 años. Esa es la edad de la Tierra. Puede parecerles novedoso, pero el creacionismo, lo que creemos bíblicamente, que la Tierra fue creada y que Dios desde el principio creó todas las cosas, creemos que la Tierra no tiene más de 5.000 o 6.000 años. La Biblia deja en claro esto. Aunque la ciencia y aunque otros cristianos respetables, estudiosos, digan lo contrario, la Biblia claramente dice que la tierra es una tierra nueva. Ahora, al leer este pasaje, este versículo Génesis 1:1,
pueden surgirnos algunas preguntas, como por ejemplo decir, Dios hizo todo en el principio, pero ¿qué había antes del principio? ¿Nunca se hicieron esa pregunta ustedes? ¿Qué había antes de que Dios cree las cosas? ¿Qué pasaba? Bueno, la Biblia nos dice, nos da respuestas a estas preguntas. Nos da algunas respuestas a estas preguntas. Yo les voy a leer algunos pasajes, no los busquen porque son varios. Pero una de las cosas que la Biblia nos dice que había antes del principio era Dios. Una de las cosas que existía desde antes del principio era Dios mismo. Salmo 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dios no tiene principio, no tiene fin. Algunos pueden preguntarse de dónde vino Dios o quién creó a Dios. Pero sabemos que la Biblia tiene respuesta a estas preguntas. Dios es eterno. Dios no tuvo un punto en el que Él fue creado y no tiene un punto en el que Él va a dejar de existir. Dios es eterno. Salmo 90:1-2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no está limitado a este periodo en el que Él creó las cosas y hasta la consumación de todas las cosas. No, Dios era antes. Dios estaba en las tres personas antes del principio y las tres personas compartían una relación de amor y de comunión entre ellas. Juan 17:5 y 17:24, el Señor Jesucristo mismo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dice el Señor Jesucristo. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor Jesucristo. Claramente, estos pasajes nos hablan de la eternidad de Dios. Efesios 1:10. Antes del principio había un propósito eterno en el corazón de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y en este sentido, el propósito de Dios era resolver y resumir todas las cosas en Cristo Jesús. Es maravilloso pensar que lo que las Escrituras nos enseñan acerca de este propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús es el centro de la historia de la redención. Cristo Jesús es el centro de la historia de la redención. Y hay muchísimos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Otra vez voy a citar algunos de ellos. La misión del Señor Jesucristo de venir a esta tierra y morir por los pecadores es algo que ya estaba predestinado desde antes de los siglos de los siglos. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La vida eterna fue prometida desde antes que el mundo comenzara también. Tito 1:2, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. El misterio del Evangelio de la cruz fue preordenado desde antes. El apóstol Pablo, a través de 1 Corintios 2:7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez. Los creyentes en Jesucristo fueron escogidos en Él antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a pensar en esto?
que desde antes de la eternidad, de los siglos, de la creación, cuando Dios era, Dios ya estaba pensando en ustedes. ¿Se pusieron a pensar alguna vez en la majestuosidad de estas afirmaciones de la Escritura? Esto es algo maravilloso. Y si pensamos qué había antes de la fundación del mundo, decimos, Dios planificando tu redención. En Cristo Jesús, obviamente. Dios glorificándose al mismo, salvando a su pueblo. ¿Y qué pensamientos más profundos son estos? Como el apóstol Pablo allá en Romanos 11 dice, oh sabiduría de las riquezas de Dios. ¿Quién podrá entender tus pensamientos? Qué maravilloso es esto, hermano. Vamos al siguiente versículo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No tenemos mayores explicaciones de lo que encontramos en el texto. Fijémonos solamente que aquí aparece la tercera persona de la Trinidad, que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verbo cuando dice se movía, en el hebreo indica un movimiento protector, como cuidando. No quiere decir que simplemente que el Espíritu de Dios se movía para ver a ver qué voy a hacer ahora, no. Significa un movimiento preservador, movimiento protector y sustentador, de que Dios estaba cuidando su creación. Suya era la obra de preparación para ir desde lo inorgánico hacia lo orgánico. Versículo 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Estos versículos nos llaman mucho la atención. Fíjense que el texto nos dice, dijo Dios que se cree el sol para que ilumine. ¿No? Dios dijo, sea la luz, sea la luz. El sol fue creado después. Dios por medio de su palabra creativa crea la luz. Y algo interesante para notar en este texto es que Dios usa solamente su palabra para crear. Dios usa su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. A veces vemos obras de teatro, no sé si ustedes habrán visto alguna vez una obra de teatro que se trata de representar que Dios con sus manos hace las cosas y te da vida. No, eso no es bíblico, no es correcto. Dios usó su palabra para que las cosas fueran creadas. Con respecto al hombre sí, pero las demás cosas, Dios dijo, sean y fueron. Sean y fueron. Dios creó por medio de su palabra y eso demuestra el poder de la palabra de Dios. Lo primero que Dios hace es traer luz, así como nosotros, como nuestros corazones cuando resplandece la luz del Evangelio. Dios trae luz. Y la luz en este caso no solamente tiene que ver con la luz física, sino también la palabra luz aquí tiene un sentido espiritual. Apocalipsis 22:5 dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando estemos en la presencia de Dios eternamente, dice que no habrá ningún sol ni ninguna luna, porque Dios mismo será nuestra luz. Dios mismo será nuestra luz. Y el resplandor de su gloria será la que iluminará en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. Aquí en el versículo 5 es donde dice que fue un día literal. Tenemos que entender esto y que fue un día literal, un día de 24 horas. Y aquí aparece la palabra hebrea esta Yom, que yo les mencioné antes. Y con esto quisiera terminar y ver cómo Dios concluye con el primer día de la creación. Aquí termina el primer día de la creación y aquí termina nuestro primer domingo de Génesis. Pero antes de terminar, quisiera que pensemos y meditemos en la semana de lo que hemos visto hoy. De lo maravilloso, lo majestuoso, lo poderoso y eterno de nuestro Dios. De su salvación premeditada aún antes de estos sucesos por medio de su eterno Hijo Jesucristo.
y de la manifestación de su gloria a través de la creación. Entonces yo quisiera hacernos algunas preguntas esta mañana. ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestro día para meditar en lo maravilloso de Él? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestro día cuando miramos las asombrosas obras de la creación, miramos la creación de Dios y meditamos en lo maravilloso que es Dios? ¿Cuánto tiempo contemplamos su majestad y su gloria a través de estas cosas creadas y sostenidas por el poder de su palabra? ¿Vemos lo importante de creer estos versículos? Literalmente, así como nos han sido entregados, como nos han sido presentados hoy. O mejor dicho, yendo más profundo, creemos que esto fue así. Creemos que esto fue así. El mundo nos enseña otras cosas, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa diferente. Creamos y confiemos en su palabra. Y el Señor tiene la verdad. Y la única verdad está en las Escrituras. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por la claridad que ella nos da. Vamos a orar.